Adriana, quedamos el sábado pasado en la discriminación gerontológica. Exactamente, quiero empezar a hablar. Todo lo que voy a hablar hoy me estoy informando con España y con Italia, con colegas que tengo acá y allá, que estamos en intercambio permanente de lo que se ha dado en llamar la gerontofobia. Ajá. O sea, el rechazo a los mayores. ¿A los mayores de qué edad? De 60. De 60 para arriba. Bien. 60 para arriba, la edad de la jubilación, 60, Ajá, 65, sí. esa brecha. Uh-huh. ¿Qué pasa? Una vez más, Guilo, como lo hemos hablado, lo que hace la pandemia es resaltar y agudizar lo que ya sabemos que existe, porque tenés más de 45 años o 50 y es bastante difícil conseguir trabajo, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay una discriminación muy grande que se ha exacerbado en este momento. Por ejemplo, cosas que están pasando en España y en Argentina desde mis contactos directos. Por ejemplo, se cuidó muchísimo desde el comienzo de la pandemia, la cuarentena, a los niños, que son, según lo que dicen los infectólogos y los epidemiólogos y las estadísticas, los que menos riesgo corren. Ajá. Sin embargo, tengo personas de mi absoluta confianza, y además esto está acreditado por papers de España, rogaban, tocaban todas las puertas de donde correspondía para conseguir los test para los geriátricos. Y durante los primeros meses fue imposible. Dueños de geriátricos tuvieron que pagar con su dinero los test, los hisopados, el test serológico, la prueba que se pudiera, porque no llegaba a los geriátricos. Ajá. Eso es una discriminación. Sí, ¿Qué quiero decir? Ya se terminó la cultura del jefe de la tribu, se terminó la cultura donde, por ejemplo, en Roma, el senatus, de ahí viene senado, es consejo de ancianos, porque el valor social y la sabiduría era un eje importantísimo en esa cultura. Sí, por supuesto. En este momento es solamente el valor de producción material. Si vos no producís, no servís y no existís. Fuera. Sí. Entonces, esa es una situación muy dura, y yo creo muy injusta. Por ejemplo, muchos de los ancianos, de los geriátricos, fueron contagiados por jóvenes, porque lógicamente venían a trabajar, bueno, todo el personal de salud. Sí. Muchas veces ese personal de salud tiene hijos pequeños, tienen que cruzar, digamos, de la provincia, venir a capital, provincia, capital. Fueron, por supuesto, afectados de ese modo y tardó mucho tiempo en habilitarse el triage. Es esto de tomar la temperatura y hacer todo un cuestionario bajo la responsabilidad de que no tienen síntomas o que no estuvieron en contacto estrecho con alguien que lo tuviera. Y entraban así nomás, digamos, a asistir a personas mayores. Estas son políticas de Estado, son culturas. Sí. Entonces, ¿cuáles son las prioridades, digamos, que se está dando desde el punto de vista psicológico y bioética? Sí. Porque realmente, digamos, los ancianos aportan mucho a la sociedad. Te voy a dar unos ejemplos cotidianos. Suponete parejitas jóvenes con hijos pequeños, que quieren ir a un casamiento, que quieren ir a salir, a tratar de reavivar la pareja, no solo la función materna y paterna, cuentan con algunos abuelos, ¿no? Sí. Algunos que quedan desempleados, que tienen una sábana corta con el sueldo que ganan, a lo mejor van al abuelo y ayuda un poquito con la jubilación, que pueden, por supuesto. El turismo, Guilo, se mantiene en buena medida gracias a los mayores. Sí. Y sin los mayores, yo creo que estaría quebrada la industria farmacéutica. Ajá. Entonces tengamos en cuenta que también es un aporte mercantil tener en cuenta y tener un poco más de respeto y consideración ético y valor social a las personas dadas
a llamar de la tercera edad, o ancianos, o Sí. viejos, como se le quiera llamar. Sí, Una sí. de las peores nominaciones, al entender de gerontólogos, es el término de los abuelitos. Ujú. Es como reducir a una persona a una función. Sí. ¿Qué es un abuelito? ¿Qué es? Cuenta cuentos. Ujú. Se va a la escuela agachadito a darle la manito a un bebé, Ujú. habla a los gritos, se lo infantiliza. Sí. Parece una cosa tierna, pero es como decir el rengo, la gorda, es Sí. como destacar y marcar que ya se le terminó la etapa de producción, que ya es un abuelo, que se tiene que quedar en la casa, que tiene que atender a los nietos, y esas discriminaciones son injustas y hacen daño. Sí. Por Ujú. no decir de gente joven que se cree que no sé, que no va a llegar nunca a esa etapa y se fastidian cuando los abuelos a veces no oyen bien, Ujú. cuando quizá repiten lo mismo, porque ya sabemos que desde los 25 años más o menos nos empiezan a morir las neuronas y no se recuperan, y no se recuperan no. todas. Sí. Antes se consideraba que ninguna, ahora según lo que yo he leído, investigado, sí, pero obviamente hay un declive, ¿no? Sí. Hay una decadencia Solo corporal. recomienda alguna gimnasia mental como para mantener lo que se tiene. Exactamente, mantener sin grandes esfuerzos. Sí. No se va a ir a la universidad ni va a No. ser operatoria No, de alta matemática. Por Pero supuesto. para funcionar y para vivir, a lo mejor muchos tengan un pensamiento quizá poquito más lento. Sí. Bueno, a veces la juventud, ¿no? Uno tiene que acordarse de cómo era también, Claro. para darse cuenta, pero creo que este momento es muy apto para que pensemos en esa situación. Ujú. Yo mandé ayer, a título como, por así decir, de experimento, un mensaje por Facebook donde había un teléfono de aquellos Ujú. y los anteriores al celular, esos teléfonos de escritorio, de mesa, Sí. de vestíbulo. Sí. Bueno, entonces, con un mensaje que decía, llamaste hoy a alguna persona mayor, algo así. Sí. Para mi sorpresa, la mayoría de las respuestas era gente de 60 en adelante que como común denominador decían, llamo pero no me llevan el apunte, Ujú. o no tienen tolerancia, o me Sí. cortan rápido, o no me atienden, ¿no? Por supuesto que estoy hablando de tendencias en los casos que hay discriminación. Hay un montón de gente que afortunadamente no es así y valora enormemente a los mayores. Sí. Pero estamos hablando del fenómeno de gerontofobia que se está produciendo y que esto es un llamado de atención de cómo tienen que armarse los centros o lo que se ha dado en llamar también las residencias, Ujú. ¿no? Para las personas mayores. Cómo debe ser, qué tipo de políticas hay que instrumentar para tratar de evitar una situación de tanta discriminación o de tanta soledad, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, valorar un poco también, volver a esto de la sabiduría, de la experiencia. Hoy una persona de 60, de 70 años es un equivalente, no sé, como si hace 100 años tendría 40, Sí. porque está más ágil, porque está más informada, porque hay antibióticos, porque la medicina avanzó un montón, o sea que aquellas personas que están en su sano juicio y no tienen enfermedades discapacitantes, están en un momento muy apto para poder aprender de esa experiencia. Ujú. Entonces quería dejar un poco ese mensaje, porque si no quedan como reducidos, ¿no?, a un mínimo exponente, y hay muchas personas mayores que sufren mucho por eso. Sí. Incluso hemos tenido algunos que nos han hecho llegar también su, no que sea se protesta, pero bueno, es un poco así que se sienten Reclamo, su tristeza. su reclamo Mirá vos, por interesante. no sentirse respetados
El caso de Abel Blas Román, que fue ex intendente de La Plata, que me dice más o menos lo que nos pusiste vos en este momento al aire, ¿no? Que se sienten hasta menoscabados. Exactamente. Cuando se sienten muy vivos todavía, y son muy pensantes, y como decís vos, nosotros, nuestro basamento de aquellos que hemos estudiado fueron los grandes filósofos y pensadores de griegos y romanos, y no eran de 20 años, eran todos, era gente, como decís vos, el Consejo de Ancianos era a partir de los 60. Y era muy respetado. En la antigua Grecia es como tener 80 ahora, porque había que llegar a los 60. Sí. Era muy mayor. Sí. En aquel entonces. Bueno, también en Esparta, Gerousia, era un ejército liderado por ancianos. Claro. La logística, la estrategia, la hacían los ancianos. Sí. Entonces, me parece que tal vez volver un poquito a las fuentes, ni qué decir las tradiciones en Japón, ¿no? Sobre el saber, sobre la sabiduría. También, sí. La sabiduría es una especie de sumo, ¿no? Que queda después de tantísimas experiencias. No se puede ser sabio a los 20, a los 30. Imposible, es imposible. Porque no tiene experiencia de vida tampoco. Claro. Y capacidad de tolerancia y saber que una adversidad se puede superar. Digamos, hay una mayor serenidad ante las situaciones de conflicto, se tienen más herramientas. Estamos hablando de un nivel mínimamente de salud psíquica. Claro, sí. Nivel de salud psíquica mínimo, básico para enfrentar estas situaciones. Entonces, a mí me parece que hay una desconsideración y que ha saltado ahora a los medios esas fotos, ¿no? De exhibir a los ancianos escrachados por el periodismo, cubiertos con una mantita. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenés razón, ¿para qué? No suma para nada, al contrario, resta. Al contrario, es para el rating. Porque hay que producir un número. Claro. Un número, y ahí se va deshumanizando todo, y como están en inferioridad de condiciones, porque ya con la jubilación salen del sistema de producción, entonces están muy desvalidos socialmente. Y eso es un tema, pero además lo emocional, ¿no? Además lo emocional. Entonces felicito a aquellos que reconocen el afecto y lo que han recibido de sus antecesores. Eso está buenísimo y ojalá lo transmitan a sus hijos. Pero aquellos que no se han puesto a pensar capaz en esto porque están abrumados por la vida, es bueno empezar a tener en cuenta esta situación, que después de todo un recorrido, poder tener un poco de armonía, un poco de compañía, no estaría nada mal. Por supuesto que hay personas que no se han ganado ese afecto, ¿no? Para nada. No vamos a idealizar tampoco. El que no se lo ganó, y bueno, tendrá que hacerse cargo. Pero a veces se lo ganaron y no hay un reconocimiento porque no hay tiempo, porque están apurados por miles de cosas. Un poquito de distribuir mejor un espacio, ¿no? Para una comunicación con alguien que ha hecho ya todo un recorrido, y lo único que espera, lo único que le alegra es un poco de afecto. Claro. Porque con el paso del tiempo, la anatomía nos limita la geografía. O sea, una persona con un problema de rodilla, una persona con problema de cadera, una persona con un problema de ciática, pues toda la estructura ósea de sostén hace que limitemos cada vez más el recorrido geográfico, la gran caminata. Claro. ¿No? Entonces, de a poco, ¿cómo son las cosas, no? Uno lo lleva, digo, puta madre, claro, uno quiere, qué sé yo, viajar, digo, ay, ahora podría hacer las grandes caminatas que me hacía antes, es decir, recorrer Roma a pie, el Vaticano, hacer
las grandes caminatas que te llevan a esos lugares, ¿no? Que te Exactamente. invitan a caminar, ¿no? Digo, uno Sí. podrá hacer todas estas caminatas ya, seguramente sí. Bueno, a veces el cuerpo, el Claro, deseo quiere claro. y el cuerpo no puede. No, no, por supuesto, sí, muchas veces la cabeza manda la orden, pero el El músculo no cuerpo no responde. responde. Claro, Y es sí, sí. mejor respetarlo. Claro, sí, sí, Bueno, de eso. es mejor respetarlo. Sí. Con diferencia de edades, de cronologías, en algún momento va declinando esa situación y la persona mayor va reduciendo sus espacios de satisfacción y de placer. Claro, sí, Va sí, sí. quedando la esencia. Sí. La esencia tiene que ver con lo vincular. Ujú. Ya está, ya se casó, o ya se separó, o ya tuvo hijos, o ya se jubiló, o ya hizo su emprendimiento, ya está todo eso. Claro. Lo que queda es ese calorcito del afecto, del sostén emocional. Claro, sí, sí. Eso sería un poco el mensaje, y a ver si podemos pensar qué tanto nos cuesta poder hacer un poquito más a aquellos que de algún modo nos han dado cosas valiosas. Seguramente que sí, Adriana, eso que ya, en mi caso ya lo estoy comprobando, por supuesto, ya estoy a días de los 69 años, así que uno va dándose cuenta de todo eso, ¿no? De todo lo que queda son los afectos, y en eso uno tiene que recostarse sobre esa partecita. Tendría, Ujú. y tiene con quién, a quién, en Claro, quién. claro que sí, de eso se trata. Por eso una de las enfermedades mentales, digamos, emocionales, perdón, más frecuentes en la tercera y cuarta edad, ¿Eh? llamando cuarta edad a partir de los 80, es la depresión, Ajá, claro que por la sí. falta de vínculos, Ujú. además del porvenir tan escaso, Claro que el sí. poco tiempo que queda, Ujú. Sí, 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 y sí. de la limitación corporal. Claro. Entonces, ante esa situación, y no estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de aquellas personas de enfermedades físicas, digo, que tienen una vejez tranquila, una buena vejez en el sentido de la salud Sí. física. Ujú. Bueno, aún así, digamos, lo que va quedando es ese anhelo Sí. de recibir afectos, digamos, como decimos ahora, esenciales. Sí. Pasa que se ha roto la estructura tradicional, ¿no? De la antigua casona, con los abuelos, que los hijos se iban, se casaban y ya pronto llegaban los nietos. O sea que esos vacíos que hay ahora por la migración, porque la globalización les exige andar por un lado al otro, la mudanza de provincias a grandes capitales, ha producido otro tipo de estructura familiar. También. Ujú. Y hay muchas personas que están muy solas, por eso las residencias, o los hogares para ancianos, Claro. o Sí, asiáticos, sí. ¿no? Sí. Así que, digamos, esto ha llegado y se ha quedado y se ha instalado. Entonces, esta situación ahora de los familiares que van a mirar desde la calle porque no se pueden acercar, ¿a dónde derivan a sus padres o a sus abuelos, no? Así ¿A es. dónde al hospital los derivan Claro. cuando están contagiados? Claro. Es una escena muy Sí. dolorosa. Es muy, sí. Y cruda Muy también. dolorosa. Ujú. Entonces, antes de llegar a ese momento, digamos, ojalá que no sea así, pero está siendo, bueno, tratar de devolver con palabra, con afecto, no es un producto, es un sentir. Sí. Es un sentir, Ujú. o una gratitud, o una sonrisa, o un aliento, una esperanza. Así es, de eso se trata. Silvia, vamos llegando, Silvia, Adriana, entre Silvia y Adriana, porque son los dos pesos pesados que tengo en el programa. Vamos llegando a 11:30 y vamos adelantando lo que vamos a hacer el sábado que viene, Adriana. Yo preferiría esperar unos días a ¿Sí? ver cómo está pegando esto. Bueno, yo creo Porque que nos va a dar más material. Yo tengo una idea, te la digo a ver qué te parece. Sí. ¿Cómo aprender a convivir con el coronavirus?
No esperar que termine la cuarentena, porque hoy hace 100 días, oficiales. Sí. Hoy hace 100 días. ¿Y no será que tenemos que aprender a convivir? Ya hay segunda oleada en algunos países de Europa, Beijing está cerrado. ¿No será que tenemos que aprender? Pero sí, yo creo que sí, yo desde el primer día, porque aquel que más o menos estudia o lee, sabe que esto es un virus, y no va a pasar, decir, llegó coronavirus, paso y me voy. No, viene para quedarse, como como la gripe estacional, como cosas que, digamos, es mucho el esfuerzo, pero yo creo que hay que aprender a pensarnos en esto, porque hay un autor, no sé si tengo un minuto más. Dale. Hay un autor que se llama Alessandro Barico, que también es un ensayista italiano. Ajá. Que ha trabajado siempre en sus novelas sobre las pestes. Sí. Hizo La ruta de la seda, un libro que se llama Seda, cómo transportaron de Asia a Europa y todas las pestes. Bueno, siempre está trabajando ese tema. Ajá. Y él toma la pandemia en un artículo maravilloso que le llama Esta pandemia, ajá, ensayo general para los próximos 50 años. Uh-huh. Tiene una visión, como hacen los artistas, que a veces se anticipan, y la ciencia tiene que hacer un montón de verificaciones y testeos, y bueno, ya sabemos, pero posiblemente esto sea muy para largo. Y no vamos a poder estar 1 año y medio, 2 años en cuarentena. ¿Qué dispositivos tenemos que poner en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, y en los niños, y en los mayores, y en la mediana edad, para acostumbrarnos a esa convivencia? Porque todavía estamos esperando, nos quejábamos, 100 días, y cuando llegue la Navidad, no veo las horas que llegue la Navidad, porque está la ilusión, y si no llega eso, para ir como preparándonos. Sí, esperemos que no sea así, pero artículos de Europa que dicen eso, para irnos acostumbrando. A mí se me ocurre que capaz sería conveniente trabajar un poco ese tema. Bien, me parece bien. Vamos a tener muchas experiencias y vamos a tener también muchas palabras, porque ahora cuando corte con vos sigue Alejandro Rodríguez, que desde Madrid nos va a dar el pantallazo, que ya están haciendo su vida normal en España. Eso también nos va a contribuir para lo que vamos a hablar el sábado que viene, entonces. Ah, interesantísimo. Uh-huh. Perfecto, ¿cómo no? Así que bueno. De acuerdo, bueno. Adriana. Que continúe muy bien el programa, un cariño para vos, para la barra y para toda la audiencia. Gracias, Adriana, que tengas buen fin de semana. Fue la palabra de Adriana Gurayev, psicoterapeuta, que nos puso en su punto de vista desde su profesión. Vamos